En la última clase que tuvimos, aquí voy a ver si llega alguien más, estuvimos observando las características de la iglesia de Tesalónica. El Evangelio a esta iglesia llegó con poder del Espíritu Santo. Cuando el Evangelio llegó a estas tierras, los creyentes que se convirtieron, gracias a la obra de Pablo, se convirtieron en imitadores de los misioneros y también en imitadores de Jesucristo. Esta iglesia es ejemplo para todos los creyentes. Emprendieron una labor misionera, tienen muy buena reputación de las iglesias que están alrededor, esperaban a Jesús que vendría pronto del cielo. El apóstol Pablo tiene un trato muy especial con esta iglesia. Es dedicado, muy delicado. Trata con guantes de seda, con mucha ternura a esta congregación. Entrega total, incluso estaría dispuesto, tanto el amor que tiene por esta iglesia de Tesalónica, estaría incluso dispuesto a dar su vida por ella. No quería hacerle una carga, por eso es que trabajó con sus propias manos en la confección de toldos para los negocios, tienda de campaña, dicen otros. Lo más probable es que sea tienda, de estas tiendas que se cubren los negocios. Él se ha comportado de una manera justa, santa e irreprochable, como un padre, como una nodriza, dijo anteriormente, y también como un padre. Lo que motiva al apóstol Pablo en su oración por la iglesia de Tesalónica es que desea verlos personalmente. También expresa el apóstol Pablo en la oración por la iglesia de Tesalónica el amor hacia ellos, para que el Señor los fortalezca mucho más todavía. Los problemas que ostentaba esta iglesia de Tesalónica es la inmoralidad sexual. También habían problemas de conducta social, había un problema sobre la condición de los muertos que no sabía qué iba a ocurrir con aquellos que habían muerto esperando la venida de Cristo, y también sobre los tiempos y las ocasiones son algunas preguntas interrogantes que surge y que el apóstol Pablo responde. Los ruegos del apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica le pide el apóstol Pablo a la iglesia que reconozcan a los dirigentes de la iglesia. No dice cómo se debe reconocer, pero que se reconozca de alguna manera por medios del honor, el respeto, la obediencia, o en cuanto a los recursos económicos también, como lo dice en otra sección de las Sagradas Escrituras. Todo eso puede significar o incluir esta parte de reconocimiento a los líderes de las iglesias. Que tengan paz entre ellos, porque es propio parte de la naturaleza de los creyentes que están siendo transformados por la obra de Dios, por la conversión a Jesucristo, de un estado de pecado a una restauración de la santidad. Nos encontramos en un proceso de la restauración de nosotros, los pecadores, para convertirnos en imagen y semejanza de Jesucristo. Por lo tanto, es propio que existan estos conflictos, estos roces dentro de las iglesias, y el apóstol Pablo les pide que tengan paz entre ellos, los miembros de la iglesia. Hay que recordar también que en Tesalónica una de los estereotipos, de las características que se le atribuían a esta iglesia, las personas que no eran de esta localidad, eran holgazanes o vagabundos, no eran muy, eh, no eran poco honestos en los negocios. Y el apóstol Pablo le dice que amonesten a los holgazanes, que le llamen la atención a aquellas personas que no están trabajando. Y también amonestar a los de poco ánimo, ayudar a los débiles, ser paciente para con todos, esforzarse para hacer el bien y estar siempre gozosos. Oren sin cesar, también lo que le pedía el apóstol Pablo a esta congregación, dar gracias a Dios en todo, no apagar el espíritu. Lo más probable que no lo dice muy bien en la carta a los tesalonicenses, cómo es que ellos estaban apagando el espíritu, o la razón, pero hay una evidencia, es que ellos estaban menospreciando. En otras traducciones bíblicas dice que estaban burlándose de las profecías. Hay una actitud, pareciera ser, de incredulidad ante las profecías, porque ¿cómo es posible que se estén burlando de la profecía? Dios usa a los creyentes para profetizar, pero ellos se burlaban o menospreciaban las profecías. No sabemos la razón.
Algunos indican que posiblemente, pero es una respuesta en cuanto al contexto actual, para evitar los abusos dentro de una iglesia, los abusos espirituales, se impidió todo tipo de dones o ejercicio de los dones espirituales. Y para evitar estos abusos se prohibió todo tipo de ejercicio de los dones. Pero no estoy muy seguro porque es, es, es en base esa respuesta al contexto nuestro, del contexto de hoy. Cómo han actuado algunas iglesias como los cesacionistas, por ejemplo. John MacArthur es un cesacionista. Y cuando escuchamos a MacArthur la justificación para indicar que los dones espirituales no están vigentes, también hay otro, Brauman, creo que es un alemán, radicado en Estados Unidos, eh, José Brauman, creo que es el apellido, pero siempre los argumentos que emplean están basados en los abusos de los dones espirituales. Esa es la justificación, la primera justificación, los abusos de los dones espirituales. Del mismo modo, cuando uno conversa con los testigos de Jehová, de los dones de sanidades, por ejemplo, ellos dicen que conocieron a personas que no llevaron a sus hijos al médico porque pensaban que Dios lo iba a sanar y finalmente terminaron muertos, aquellos hijos, o otra persona. Pero siempre se basan en argumentos, en la experiencia y siempre aquellas experiencias negativas. De, el sacionismo ocurre del mismo modo, pero no hay otro argumento para indicar el sacionismo. Pero acá de menospreciaban las profecías no hay seguridad. No, dice que solamente menospreciaban las profecías y así terminaban apagando el espíritu. El apóstol Pablo no corrige esto, canaliza los dones espirituales como lo va a hacer en Corintios. Dice que se debe examinar todo. Todas las profecías deben examinarse. Se debe retener lo bueno y lo malo se debe rechazar. Ese fue el consejo del apóstol Pablo. Con respecto a segunda de Tesalonicenses, ¿cuál fue la ocasión? Una presunta carta falsa que perturbó a los tesalonicenses y el sentido de la venida inminente del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no había escrito ninguna carta, pero le hicieron pasar esa carta como si hubiese provenido del apóstol Pablo, y eso perturbó a los tesalonicenses, de que la venida de Cristo era inmediatamente. Las razones por las cuales Pablo da gracia a Dios por los tesalonicenses en la segunda carta, porque la fe de ellos va creciendo, el amor de ellos va en abundancia, le han dado un gran orgullo, tienen paciencia y tienen fe en medio de las persecuciones que están sufriendo. ¿Qué ocurrirá a los creyentes como incrédulos en la venida del Señor? A los creyentes le dará descanso y glorificarán de ese modo a Jesucristo, y por otra parte los incrédulos, cuando venga el Señor, recibirán el pago de lo que han hecho. Dios pagará con sufrimiento a los que han hecho sufrir a los creyentes, castigará a los que no conocen a Dios, sufrirán castigos de eterna perdición. También en esa epístola de segunda de Tesalonicenses se habla acerca de las características del anticristo. Este hombre se opone contra Dios, todo lo que tenga relación con Dios. Pretende ser Dios. Se manifestará cuando el que lo detiene sea quitado. Es malvado, es inicuo, será destruido, es obra de Satanás, realizará grandes señales, prodigios, milagros, engañará a los que se pierden. Esas son todas las características que presenta el apóstol Pablo en segunda epístola a los tesalonicenses acerca del anticristo. Son muchas explicaciones que se han dado para identificar al que lo detiene. El texto dice, y no se manifestará hasta que el que lo detiene sea quitado. Una de estas respuestas que se han dado, que aquel que lo detiene es el imperio romano, el tiempo de Dios, la iglesia, el Espíritu Santo, el poder civil, Satanás, el Estado judío. Eh, Esas son muchas respuestas que se han dado acerca de quién es el que detiene la manifestación del anticristo. Las exhortaciones del apóstol Pablo finales en la segunda epístola a los tesalonicenses que oren y también trabajen. Eso fue lo que vimos y lo que teníamos que ver en la clase anterior y lo que estaban en las presentaciones. Y
Ahora vamos a trabajar con la introducción a la primera epístola a los Corintios. Eso es lo que vamos a ver de inmediato. Vamos a ver aquí. Ahí está. Logran ver las presentaciones completas en su computador, hermano, ¿verdad? Sí, hermano. Perfecto. Excelente. Esta es una imagen de la antigua Corintio. Ruinas, no se ve, no se logra ver bien ahí, pero dice ruinas de la antigua ciudad de Corinto. Hermoso el lugar, está como en la falda de un monte, se ve esta antigua ciudad. Con la Acrópolis de Corinto, detrás de columnas del templo del dios Apolo. Ahí están las columnas de lo que antiguamente fue un culto idolátrico, culto que se le rendía al dios Apolo. Acá tenemos un mapa de dónde estaba ubicado geográficamente Corinto. Es muy hermoso el lugar, un istmo, tiene dos mares. Hicieron un canal actualmente, después voy a mostrar el canal de Corinto que une a estos dos mares. Pero ahí estaba, cerca de Atenas, en Grecia, y el apóstol Pablo fue a predicar desde Antioquía de Siria. De ahí comienzan los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en una oportunidad dice que Satanás le impidió ir a los tesalonicenses, quería visitar a los tesalonicenses, pero Satanás se lo impidió. No sabemos cuál habrá sido la razón. Ahí estamos viendo algunos mapas. Lo más probable es que haya tenido problemas económicos, alguna enfermedad, puede ser que le haya impedido ir a ver o no. No está claro qué fue lo que le impidió ir a ver. O el invierno también, o los barcos, si se fue por el mar, no tenían los recursos para los barcos no podían zarpar. Hay eh, muchas posibilidades por las cuales el apóstol Pablo no pudo ir a visitar a los tesalonicenses. Y bueno, y hasta en Tesalónica, esto es Corintio. Tenemos la imagen de Corintio. Así se ve en una imagen satelital la Corintio actual. Ahí está la Corintio desde el mapa y acá desde una vista satelital. Se ve un canal ahí, ese es un canal artificial para unir estos dos mares. Y así se ve el canal actualmente. Esta es la moderna Corintio. Así se ve. Y este es el canal extraordinario, lo encontré, el canal, todo lo que tuvieron que excavar esa parte, pero así quedó. Pasan carreteras, vías también sobre el actual Corintio. Así es, y existe todavía esta importante ciudad a la cual el apóstol Pablo fue a predicar el Evangelio como misionero. El apóstol siempre se dirigió a ciudades importantes para que por medio de estas ciudades comenzara a difundirse el Evangelio. El autor de esta epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, fue el apóstol Pablo. La fecha de composición de la primera epístola, el 55 al 57. El lugar, probablemente desde Éfeso, pero lo menciona en 1 Corintios 6, 16, 8. Los destinatarios de la iglesia de Corintios tenían varias características. Bueno, fue fundada por el apóstol Pablo. Está integrada por las clases más pobres y letradas de la sociedad. Por eso el apóstol le dice, no hay muchos nobles, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos entre ustedes, sino que lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para deshacer lo que es, escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. No hay muchos nobles, poderosos, y también muchos sabios entre vosotros. Está compuesta por gentiles, esta congregación, mayoritariamente por gentiles.
Por eso que los problemas que presenta esta epístola a los Corintios son propios de la gentilidad, de gentiles que se convirtieron a Jesucristo. No son problemas propios de los judíos, aunque también están compuestos por judíos. Tienen actitudes muy infantiles y mundanas, porque el apóstol Pablo le dice, no le pude hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y luego explica las razones por las cuales los trata como si fuesen niños, porque hay muchas divisiones dentro de esta congregación, abuso de los dones también. Hay muchos problemas dentro de esta iglesia, pero los problemas de esta congregación se puede observar en todas las congregaciones de todos los tiempos y de todas las épocas. Y el mismo procedimiento que el apóstol Pablo utiliza para solucionar estos problemas es lo que la iglesia ha realizado a través de todo el tiempo. Cómo solucionar estos problemas internos dentro de una congregación. Y Pablo fue el primero en aprovechar la oportunidad que ofrecía Corinto para predicar el Evangelio. Cualquier mensaje era diseminado rápidamente en todas las direcciones cuando se dirigían a estas ciudades importantes, y por gente de todo tipo y también de toda condición. Existían en la ciudad medio millón de habitantes, bastante gente, y habían griegos, colonos romanos, judíos. También se encuentran en esta carta la mejor información de los problemas de una iglesia que va a la vanguardia. Cada problema fue resuelto mediante la aplicación de un principio espiritual. Y estos principios son aplicables en todas las épocas por todas las iglesias o los líderes dirigentes de distintas congregaciones. Hay un problema de cisma, algunos decían que son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolo, otros son de Cristo, los más espirituales, algunos dicen que los más espirituales probablemente, los más espirituales decían que eran de Cristo. El apóstol Pablo lo va a solucionar por medio de la madurez espiritual. ¿Cómo se soluciona estos problemas de cismas? Los cismas son las divisiones por medio de la madurez, alcanzando la madurez espiritual. Algunos autores, no recuerdo quién es el que dice, pero lo leí, me parece mucho que es de un autor, el obispo Calisto Warren, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que está actualmente radica en los Estados Unidos, pero es un prolífico escritor de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Él dice, cada 500 años hay un cisma, importante, trascendental o fundamental dentro del cristianismo. El primer cisma tuvo que ver con problemas netamente y estrictamente doctrinales, porque fue el problema del monofisismo. Si Cristo tiene dos naturalezas, o de las dos se fusionaron formando una sola, o la divina absorbe la humana, y no persisten estas dos naturalezas humana y divina, sino que desaparece para convertirse en otra, o una es absorbida por la otra. Las iglesias monofisistas se separaron precisamente por un tema estrictamente doctrinal. Eso fue en el 400 y tanto, más o menos, 480, no recuerdo exactamente la fecha, pero redondeando el 500. Cada 500 años hay una división de una iglesia, dice este autor. Y lo confirma porque efectivamente el monofisismo surgió en esa época, o se dividieron de esa época, anteriormente ya estaba presente. Y después, 500 años después, en el 1054, la Iglesia Católica Romana se separa de la Iglesia Católica Apostólica del Oriente, de todas las otras iglesias, de los patriarcados, uno de los patriarcados existentes se separa. Acá ya no fueron por temas doctrinales también, pero hubieron temas de cultura. Eso sí, se puede considerar como tema de madurez. Temas culturales ya no es estrictamente temas doctrinales. Y los temas doctrinales no son fundamentales tampoco. Como por ejemplo si el pan que se sirve en la Santa Cena debe llevar o no levadura, por ejemplo. También de dónde procede el Espíritu Santo. ¿Procede del Padre
y del Hijo, como dice la Iglesia del Oriente, del Occidente, o procede solamente del Padre. Y el Hijo procede del Padre y procede y el Espíritu también procede del Padre. La Iglesia del Oriente, el Espíritu procede solo del Padre. La Iglesia del Occidente, del Padre y del Hijo. Yo no entendía muy bien a qué se refería esto de dónde desciende el Padre. Se refiere cuando el Espíritu Dios lo envía en Pentecostés, así pensaba anteriormente, pero Calixto Warren lo expresa muy bien. No se refiere a ese evento, sino antes de todas las cosas, antes de la existencia de todas las cosas, donde procede el Espíritu. Entonces no es en Pentecostés, sino es mucho antes, de dónde procede. Pero esta no es una procedencia como si en algún momento fue creado, sino de, de dónde se origina o quién es el fundamento el- o de dónde deriva el Espíritu de Dios para su sustento, su existencia. Eh, por ahí va el tema de antes de la creación del mundo, de dónde procede antes de todas las cosas, de dónde procede el Espíritu. Porque el Cristo procede del Padre, pero el Espíritu, esa es la pregunta. Es un tema doctrinal, pero tampoco esas doctrinas son fundamentales para la salvación, entre tantos otros problemas. Pero ahí se puede detectar un problema de madurez. Aquí en Chile, las divisiones de la iglesia también tienen que ver con esos tintes de madurez. Se han dividido temas, por temas administrativos, no amerita una división, temas netamente administrativos. O de temperamento, de carácter también. De doctrina se puede justificar, pero cuando son doctrinas fundamentales para la salvación. Pero ya cuando comienza a afectar su conciencia, sí, eso se puede justificar, como el ejemplo del bautismo, o aunque no es fundamental, pero si a alguien le afecta, es inmaduro, y le afecta y no puede estar en una iglesia donde se bautiza de modo diferente, ya podría abandonar a la congregación para estar bien consigo mismo. Pero tampoco amerita el tema del bautismo en agua una división. El apóstol Pablo presenta el problema de la división, lo soluciona alcanzando la madurez espiritual. Me acuerdo en un momento de estos problemas del bautismo, mi doctor cuando estaba en Temuco, él, le dijo, eh, es mejor le dijo que se vaya a una congregación donde se sienta cómodo y donde crea lo mismo exactamente que usted, porque ya yo no lo voy a persuadir a usted ni tampoco usted me va a persuadir a mí. Así que le mostró la puerta que era muy ancha. Así se solucionó ese problema era un tema del bautismo en agua, igual. Pero es un tema de madurez. Se soluciona así las divisiones por alcanzando la madurez cristiana. Hay otro problema que se origina en esta congregación, el problema de la fornicación. En castellano es fornicación, pero en griego no es tan específico, porque fornicación se entiende relaciones premaritales, adulterio, extramaritales. Pero porneia, en griego, porneia, no es solamente uno y otro, sino que engloba más problemas relacionados con la inmoralidad sexual. Tiene que ver con todos los vicios o todas las alteraciones o todos los pecados relacionados o de índole sexual. Ahí entra la pedofilia, zoofilia, lesbianismo o homosexualismo, fornicación, adulterio entra también ahí, y todo tipo de perversiones sexuales o desviaciones sexuales. Ahí viene el término porneia. Por eso las traducciones modernas, como la nueva versión internacional, habla acerca de inmoralidades sexuales, porque es mucho más amplio y es más preciso, es más consecuente con el porneia en griego. ¿Cómo se soluciona ese problema dentro de la congregación de Corintios? ¿Cómo se soluciona? Por medio de la disciplina. Así se soluciona, por medio de la disciplina. Es decir, la disciplina existe dentro de la congregación para mantener la pureza dentro de la iglesia.
y para que sea restaurado la persona, para que sea restaurado el ofensor, alcance la restauración. En alguna iglesia no disciplinan en absoluto, no hay nada de disciplina. La razón para que no los hermanos no se ofendan, claro que los conocen los pastores también, saben que si ejerce la disciplina se le van a ir a otra iglesia, se va a solucionar el problema por lo menos para el hermano. Así ocurre en sus congregaciones, hermano, ¿verdad? Si hay un problema de alguien se le quiere disciplinar, ¿qué va a hacer el hermano? Como hay tanta iglesia evangélica, van a mirar a otras congregaciones. No sé si ustedes conocen algún testimonio, hermanos, acerca de las disciplinas que se han ejercido en una congregación. ¿Cuál ha sido el resultado? A mí me ha pasado varias veces. eh, Como uno como pastor tiene que disciplinar y uno llama a terreno a la persona solita, ya después va con los testigos, Mm. y no, ya después se enojó el hermano, se mandó a cambiar. No le gustó eh, que- y de hecho al principio me había llamado a terreno a mí, que Ah, ok. yo supuestamente no le daba lugar al Espíritu Santo. Ah, ok. Mucha Ya. palabra, mucha Ya. palabra había en la iglesia, así que eso no le gustó. Ah, ok. Ya. Estaba a cantar mucho, Ya. hubiera más canto. Ah, ok. Ya. Claro, pues, entonces que hubiera palabra, no tanta palabra y más canto. Eso era lo que él quería. Ah, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, no entendió. Así que se fue, no. Eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre de la disciplina dentro de nuestra congregación. Yo creo que por eso es que algunos pastores ya no están disciplinando a nadie, porque saben que hay tantas puertas abiertas, tantas iglesias que son pequeñas y que necesitan miembros nuevos y le van a llegar allá. Va a durar poco, sí, pero se va a ir a otra congregación. Yo no sé si será tan efectivo la disciplina actualmente, pero eso lo ocurre. Se van a otra iglesia nada más. Ya están por un tiempo y después se van así, andan de una congregación en otra. Yo creo que es efectiva, mi hermano Pablito, porque en el caso de ese hermano, él anda, por supuesto, anda dando vuelta. De hecho, él ya venía mauleado de otra iglesia. Ah, ok. No, y acá como le pusieron disciplina, no aguantó mucho, así que, y ahí anda dando vueltas, pues yo les preguntaba a los conocidos, Mm, anda dando vueltas, no se ha firmado hasta el día de hoy. qué lamentable, ¿eh? Pero otros hermanos, no, uno les habla directo, Mm. les confronta su realidad y cambian, Obvio, aceptan. obvio. Y yo creo Mm, que si son hijos verdaderos del Señor, van a acatar, claro, van a acatar. claro, claro. Exactamente. Así es. Oye, acá siempre la finalidad es llevar a la persona al arrepentimiento y la restauración. Claro que la disciplina tiene que tener esa actitud, ese espíritu. Arrepentimiento y restauración, no humillación, no burla, escarnecimiento, no es humillarlo, sino que se arrepienta y sea restaurado. La disciplina tiene como finalidad la restauración. Como Jimmy Swagger, ¿eh? Jimmy Swagger sigue en una congregación, no sé si sigue predicando, yo creo, está cantando, yo lo he visto, pero la iglesia lo acogió. La iglesia Asamblea de Dios, debe ser en los Estados Unidos, lo acogió al hombre, lo restauró, le ayudó a solucionar sus problemas que tenía, sus problemas de inmorales o de inmoralidad. No conozco muy bien la historia de Jimmy Swagger, no sé si estaba casado o no, Jimmy Swagger, sí, no sé si alguien lo conoce, pero sé que fue restaurado y ahora sigue sirviendo en una congregación, sigue cantando, no sé si predicando, pero cantando. El hijo el que predica en las asambleas de Dios. Hay un libro de El lado oscuro del ministerio. Ahí lo relata muy bien este autor, el lado oscuro del ministerio. Tiene la finalidad de presentar distintos principios con la finalidad de evitar las caídas de todos los líderes. Uno de ellos es que tenga un mentor a quien rendirle cuenta de manera permanente.
para evitar caer en las tentaciones. Tiene que tener un mentor a quien rendirle cuenta de manera permanente, para evitar caer en pecado. Cuando han caído en pecado, él dice que, bueno, él está describiendo a las iglesias de los Estados Unidos, probablemente está describiendo a una iglesia bautista, porque dice, este pastor cayó en pecado y lo vamos a expulsar, lo vamos a echar, vamos a contratar a otro. Y se fue, y lo echaron. Como quien lo trataban el pastor, la congregación, lo trataba como si fuese un empleado de una empresa. Cuando no cumple, lo expulsan y llaman a otro para ocupar el cargo. Pero si se preocuparon de él después de la caída, si hubo una preocupación para restaurarlo espiritualmente, ninguno. Desapareció, se esfumó el pastor. Así ocurre en nuestras congregaciones aquí en Chile también. No hay preocupación de parte de la denominación de pastores que han caído, o hermanas, pastoras que han caído. Lo dejan, no hay un seguimiento, no hay preocupación por restauración. Pero estos problemas es por medio se soluciona por medio de la disciplina, cuya finalidad es lograr el arrepentimiento y la restauración. El otro problema que enfrenta la iglesia de Corintio es el de los litigios ante los tribunales civiles. Nosotros actualmente, ¿cómo nos recreamos? ¿Cómo se recrean ustedes, mis hermanos, hermanas, para dispersarse después de los estudios, del trabajo, de los horarios fatigadores, de cumplir los horarios en distintas eh, circunstancias o contextos, para dispersarse, recrear su mente, cómo lo recrea, qué es lo que hace? Yo por lo general suelo, bueno, cuando el día está bonito, al patio. Mi mamá tiene unos columpios ahí, así que me quedo ahí disfrutando la naturaleza, porque como aquí hay harto árbol, entonces ahí me relajo. Claro, claro, es salir, salir a tomar aire, a caminar, a, a tomar sol, a contemplar. Bueno, hay muchas formas de recrearse. Pero los corintios, otros mirando Netflix o escuchando música, jugando a la pelota, bueno, hay muchas formas de recrearse. Pero los corintios se recreaban yendo a los tribunales de justicia. Era como ir a ver la doctora Polo o no sé qué otra doctora, otra jueza, la jueza aquí en Chile, como la doctora Polo. Ver, escuchar los problemas, los litigantes y la defensa de los abogados, el discurso de los abogados. Eso a la gente le gustaba. Cómo defiende al acusado este abogado y el otro abogado, cómo lo acusa. Son extraordinarios, son oradores maravillosos. Es como ir a un teatro, al cine o ir a un estadio. Era la forma de recrearse de los corintios. Era muy divertido escuchar a los retóricos. Y allá iban los cristianos también. Llevaban sus problemas para exponerlo públicamente. Es como un problema dentro de una congregación cristiana, lo llevaran no sé si estarán a la jueza todavía, la jueza lo llaman en Chilevisión, parece que lo daban antiguamente, o la doctora Polo. ¿Estará todavía al aire o no? Doctora Polo, no me acuerdo que lo daban antes. Pero no sé si la conocen, la doctora Polo, la jueza, sí o no, o estoy Y hablando la otra algo. vez cuando fui donde mi abuela y estaba mirando a la jueza. Ah, muy bien, ya lo conoce Sí, entonces. Es como si nosotros llevásemos nuestros problemas de iglesia a, a la vida pública, como si lo llevásemos a la jueza o la doctora Polo. Me parece que algunos cristianos sí fueron a la doctora Polo, un pastor cristiano evangélico de Centroamérica y a los Estados Unidos fueron, le llevaron el asunto a la doctora Polo. Es exactamente lo mismo que hacían los corintios, llevaban sus asuntos a los tribunales de justicia para exhibir sus problemas internos dentro de la congregación públicamente, donde estaba lleno de gente, para ver el espectáculo. Porque era un espectáculo. Era un problema civil, pero era un espectáculo por los litigios. Y a eso hacían los cristianos. ¿Y cómo se soluciona? El apóstol Pablo dice, jueces fraternales dentro de la comunidad. Para evitar que tengan llevar estos asuntos a los tribunales de justicia seculares, pero no era como no es en nuestros contextos actuales, porque
si queremos hacer una analogía actual, sería como la jueza o la doctorópolo, es así de similares. No como el Tribunal de Justicia, porque ya es un poco más privado el asunto, a menos que sea ya algo televisado, puede ser, como no son casos de connotación social, nacional, ahí puede ser televisado, pero, pero en esa época era algo público. Tienen que haber jueces cristianos, maduros espiritualmente, que sirvan como jueces, que juzguen este asunto dentro de una congregación cristiana. También le dice, ¿por qué no más bien sufrir el agravio y el ser defraudado? La respuesta del apóstol Pablo es, sufren el ser defraudado, sufren el agravio, o que hayan jueces dentro de nuestra congregación para solucionar estos conflictos internos dentro de la iglesia. Ante el problema del matrimonio entre un creyente con un incrédulo, ese es otro de los problemas que enfrentaba. La solución es la responsabilidad del creyente salvar al incrédulo, no separarlo de su esposa, que se mantengan unidos. Bueno, si se quiere separar, y bueno, que se separe, pero que no se vuelva a casar, dice el apóstol Pablo. El problema de las vírgenes solteras, la solución es el dominio de sí mismo o el casamiento. Uno de los dos. Dominio de sí mismo o el casamiento legítimo, por supuesto. El problema de comer de los sacrificados a los ídolos, la solución será considerar el factor que debe decidir la cuestión, es la relación del creyente con su Dios. Si puede comer absolutamente todo lo que está en la carnicería, todo lo que se mataba, todo está relacionado con la adoración a los ídolos. Coman todo lo que le ofrecen en una mesa y en la carnicería. Pero si uno de ellos dijo que eso fue sacrificado a los ídolos, por causa de él no lo comas. No para contaminar tu conciencia, sino para no contaminar la conciencia del hermano. Así lo soluciona todos estos problemas el apóstol Pablo que se había originado en esta iglesia de Corintio. La iglesia primitiva de Corinto. Esta es una iglesia primitiva. Cuando cantamos un coro de cómo volver el tiempo aquel a la iglesia primera, esta es una iglesia primera, la iglesia de Corintio. Había cualquier cantidad de problemas. Yo creo que esta iglesia es peor que muchas iglesias nuestras actualmente. Tiene mucho más problemas. Bueno, eran realmente las primeras comunidades cristianas que se estaban implantando dentro del Imperio Romano. Introducción. La situación de esta congregación, habían divisiones, porque decían yo soy de Pablo, de Cefa, de Apolo y de Cristo. Habían envidias también dentro de ellos, discordias, apasionamientos, pleitos dentro de esta congregación. Existían en su interior sectas y partidos, diferencias económicas, sociales, culturales. Habían ricos, otros pobres. Los ricos se adelantaban a tomar la Santa Cena, comían muy bien, se banqueteaban y dejaban a los que no podían comprar, no tenían los recursos suficientes, no comían ante la Santa Cena, no se banqueteaban, no tenían la oportunidad de disfrutar de los ricos productos que traían las personas adineradas. Y no estaban superadas estas barreras entre esclavos y los libres, de judíos y griegos, tampoco habían solución dentro de estos problemas. No había una unidad, había problemas culturales serios, judíos y griegos, y ricos y pobres también, un problema muy, muy serio en esta congregación. Pero todo dentro de una misma iglesia, es serio. Una iglesia no es de una sola cultura como ocurre con nosotros acá en algún lugar, todos somos de un mismo idioma, una misma cultura, la misma historia, la misma tradición, el mismo acento incluso. No hay problemas tan, tan profundos como esto. Y la participación de cultos idolátricos también. Algunos, algunos tenían problemas de conciencia por comer de los sacrificados de los ídolos. Y, y también denuncia de hermanos ante los tribunales paganos. Llevaban los asuntos a los tribunales de justicia humanos. Ustedes han fracasado, le dice el apóstol Pablo, porque ¿cómo no van a haber personas que sean sabios?
que tengan experiencia en la vida cristiana, que puedan solucionar estos problemas, no se dan cuenta que nosotros vamos a juzgar a los ángeles y al mundo. ¿Cómo no pueden juzgar estos asuntos dentro de la propia congregación? Había una falta de solidaridad, de atención para con los más pobres y los más débiles. Como es una iglesia no judía, una iglesia gentil, mayoritariamente gentil, aunque sí hay judíos que componen esta congregación, pero no está arraigado en la cultura la atención hacia los más pobres y los más débiles. No está arraigado. Sí en la cultura judía, porque la ley judía hablaba acerca de la protección para las viudas, los pobres, el huérfano, el extranjero, todos los vulnerables de la sociedad tenían que atender esas necesidades. Pero esta congregación no tiene esa cultura, por eso el apóstol Pablo habla acerca de que debe haber solidaridad y atención para con los pobres y los débiles. Habían abuso y desórdenes en las asambleas litúrgicas, también con abuso de los dones. En todas las congregaciones que son de la línea del pentecostalismo, ahí se pueden producir abusos dentro de una congregación. Abuso de los dones espirituales, desórdenes, o teatralizando o montando un espectáculo, haciéndolo pasar por espiritual. En una oportunidad alguien me dijo, un hermano encargado de obra, que era una vigilia en el campo y comenzaron una hermana a cerrar los ojos, a danzar, y comenzó a dirigirse a la hermana que tenía al frente, corista, y le puso la mano aquí en la cabeza y comenzó a sacarle el demonio. Y la otra hermana se levantó también con la misma actitud en danza igual, con los ojos cerrados, y le puso la mano a la otra hermana que le estaban sacando el demonio y comenzó ella a sacarle el demonio a las otras. Y así estaban las dos sacándose el demonio mutuamente. Y había una abuelita, la abuela de una de ellas, y también el mismo, danzando también. Y fue a orar a ungir a las dos. Pero después se supo que el problema no era de que alguien estaba poseída por el demonio, sino que habían problemas de celos en esa congregación. Esos eran los problemas, de celos. Había una de ellas que estaba interesada en un corista. Pero en una vigilia se hizo un montaje de un teatro de hacerlo pasar como si fuese una manifestación espiritual, pero era un abuso, solamente dentro de un culto. Eso fue una iglesia pentecostal en nuestro país. La otra son las iglesias neopentecostales. Los abusos son terribles ahí en esas congregaciones. Puede ser que algunas sean genuinamente espirituales, pero hay otras que derechamente no pueden ser espirituales, ni tampoco tienen sustento bíblico, como una persona que estaba con la posición invertida en una pared y le dijo la explicación que dio es que ese hermano tiene el espíritu de la lagartija, por eso que está así pegado a la pared, como una lagartija. Tampoco puede ser una manifestación espiritual aquello. Son abusos, abusos. Y en esta congregación habían abusos de los dones espirituales también, todos hablando en lengua al mismo tiempo. Parecía un panal de abejas. No se entendía absolutamente nada. Todos profetizando al mismo tiempo. Tampoco a cuál de todos se le va a poner atención. No es que no hayan tenido control de sus dones. Quizá alguien pudo haber dicho que no tenía control de sus dones, pero el apóstol Pablo dice que el espíritu está sujeto al espíritu. Es decir, puede controlarse. Por eso que calle uno y calle primero, o calle el segundo, hable el primero. Es decir, puede guardar silencio uno y para dejar hablar el otro. Y también, si hablan en lengua y no hay ningún intérprete, es mejor que no hable la congregación, dice el apóstol Pablo, porque se edifica a sí mismo y es mejor que edifique a toda la congregación, cuando hay interpretación. Y profeticen de uno, no todos al mismo tiempo. El apóstol Pablo no impide las manifestaciones de los dones espirituales, lo canaliza, lo regula. Y eso es lo que deben hacer las congregaciones. De hace tiempo no veo en una congregación cuando alguien habla en lengua y lo interpreta. En una oportunidad yo vi en una vigilia, cuando alguien habló en lengua,
y un hermano comenzó a traducirle. Ahí una vez solamente lo vi, no lo vi nunca más. Esa eh, experiencia muy hermosa, ¿eh? De que alguien habla en lengua y el otro comienza a traducir. Profecías, sí, he escuchado varias profecías. Danza en el espíritu también son muy hermosas. Ya, y el apóstol Pablo los canaliza, los regula. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. ¿Qué más ocurría en esta congregación? Inmoralidades en materia de sexualidad. Había uno que tenía a la esposa de su papá. No, no era su mamá, sino que era la madrastra, lo más probable. Pero eso ni siquiera era tolerable en el mundo inmoral de Corintio. Es decir, Corintio era inmoral. Se caracterizaba por la inmoralidad. Y había un dicho, vivir a la corintia, o corintizar, vivir a la corintia, es decir, vivir, pero sin ningún tipo de control, de una inmoralidad, de una orgía. Pero en esa Corintio era inadmisible, en esa profundidad de la inmoralidad, era inadmisible que el hijo estuviese o se hubiese casado o conviviendo con la esposa del papá, aunque era madrastra, concubina del papá, no sé si estaba vivo el papá o no, pero ni siquiera eso era tolerable. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia. Se supone que la iglesia que tiene los más altos estándares de moralidad y está actuando peor que los corintios, que eran los más inmorales de aquella región. El apóstol Pablo dice que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo más el espíritu vivo. Pero era terrible lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. La autenticidad de la carta. Cuando hablamos acerca de la autenticidad, queremos referirnos que el apóstol Pablo es el que lo escribe. El 95 después de Cristo, Clemente de Roma cita a 1 Corintios, pues había aún división en aquella época entre los miembros de aquella iglesia. En el 95 después de Cristo, después que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el 95 después, Clemente de Roma todavía advierte el problema que existe en esa iglesia. Porque dice, tomad la epístola del bendito Pablo apóstol, dice Clemente de Roma. ¿Qué es lo primero que él los escribió al principio de su predicación? Con verdadera inspiración os exhortó respecto a sí mismo, a Cefa y Apolos, porque ya en aquel tiempo vosotros os habíais transformado en partisanos. Es decir, después de que el apóstol Pablo escribió, 1 y 2 Corintios, los problemas no se solucionaron. Por eso es que escribe Clemente de Roma el mismo problema que había anteriormente. Era un tema cultural, esto era muy complicado los Corintios entonces, que ni siquiera la carta inspirada del apóstol Pablo enviado específicamente a ellos lo solucionó. Por eso Clemente de Roma cita 1 Corintios, lo está citando como obra del apóstol Pablo, y está citando el apóstol Pablo lo escribió a ustedes acerca de este mismo asunto que no han querido solucionar. Es la primera en la clasificación de las cartas paulinas en el canon de Muratori. También lo considera como obra del apóstol Pablo. Esos son los testimonios más antiguos acerca de la autenticidad de 1 Corintios para atribuirse al apóstol Pablo. La característica de 1 Corintios, el énfasis recae sobre la unidad de la iglesia. La iglesia es una. No es de Pablo, de Cefa, de Apolo, sino que es de Cristo. Y todos son uno en Cristo. Uno regó, el otro sembró, pero Dios el que da crecimiento. Cada uno son simplemente, como le dice el apóstol Pablo a los Corintios, son siervos de Dios, nada más que eso. Siervo de Dios, esclavo de Dios. Dios el que da el crecimiento. Por eso la iglesia debe ser una. No hay muchas iglesias, solamente una. Las palabras que se hacen notar son aquellas que se refieren a conocer, a juzgar o a discernir. Espíritu o espiritual, sabiduría, mundo, iglesia, autoridad, amor, santo, santificar, son los temas que resaltan, que sobresalen en este escrito. Énfasis en 1 y 2 de Corintios, la naturaleza del evangelio, qué consiste el evangelio del apostolado, la oposición satánica a la obra de Dios y la necesidad de disciplina y juicio para traer salud espiritual a la iglesia como una comunidad. Detrás de cada uno de
De cada punto que se trata está el vínculo de la tierna preocupación de un padre espiritual por sus hijos, un pastor. Él es el padre espiritual, el que sembró esta iglesia, es la iglesia que él invirtió tiempo, recursos económicos, parte de su vida lo sembró entre ellos, parte de Pablo está allí, juntamente con ellos. Es la iglesia que él fundó, por eso que está preocupado y quiere solucionar estos problemas. Lo engendró por medio del Evangelio. Estos hijos eran muy difíciles, razón por la cual causaba profunda preocupación para el apóstol Pablo. Pero el amor de Pablo por ello nunca le faltó. Siempre no lo abandonó tampoco a su suerte. Por eso que escribe dos cartas. Más de dos cartas, bueno, dos canónicas, primera y segunda Corintios, que son unidades, son unas integralmente. Es decir, las otras cartas no es que estén presentes en una parte de las cartas canónicas. Las otras no están, dicen que se perdieron, pero no son inspiradas, porque si fueran inspiradas no hubiesen estado. Ahí vamos a ver por qué se dice que son cuatro cartas originalmente a los corintios, pero dos son inspiradas, por eso que han persistido en el tiempo. Una de las indicaciones del enfoque directo y personal del apóstol es el hecho de que el pronombre vosotros ocurre 146 veces en esta epístola. La ocasión del escrito de Corintios, ¿cuál fue la ocasión? Durante su estadía en Éfeso, Pablo hizo una visita a Corinto. Eso lo menciona en 2 Corintios, capítulo 12, verso 14. Fue entonces cuando advirtió en la iglesia comentarios que le van a disgustar. No le va a gustar mucho los comentarios que escuchó de esta congregación. Así que, pues la ocasión de esta carta fue la condición de cosas en la iglesia de Corinto. Divisiones, desórdenes, dificultades domésticas, sociales, ciertas materias doctrinales también. Un problema muy, muy grave en esta congregación. Porque no sé qué habrá pensado el apóstol Pablo, pero quizás, bueno, en todas las epístolas el apóstol Pablo dice que a los tesalonicenses, a los gálatas, y acá, bueno, acá no lo dice explícitamente, pero él teme haber trabajado en vano entre ustedes. Es decir, parece que la obra que él realizó no va a fructificar. Yo creo que eso también pudo haber pensado acá con la iglesia de Corintio. Y también los propósitos de esta epístola. Corregir los desórdenes de la iglesia. Las divisiones, la inmoralidad, disputa entre los santos, desorden entre en la cena del Señor, o durante la cena del Señor, que llegaban borrachos a tomar la cena del Señor. Ebrios llegaban estas personas durante el culto. Contestar preguntas respecto al matrimonio, respecto a la comida ofrecida a los ídolos, respecto a los dones del Espíritu Santo. Esas son las preguntas que se originan acá. Y esas preguntas son las que contesta el apóstol Pablo. Dos propósitos entonces: corregir los desórdenes en la iglesia, y el otro propósito, contestar varias preguntas. La ciudad de Corinto fue refundada por decreto de Julio César en el año 44 a.C. Sus primeros colonos fueron libertos quiere decir esclavos que recuperaron su libertad, por diversas razones, pagando un precio o por haber contribuido al Imperio Romano, a los cuales luego se le agregaron griegos, orientales y judíos. Estaba situada de manera estratégica sobre el istmo de Corinto, lo que lo convertía en una ciudad con dos puertos. Fue destruida en el siglo III, en el año 146, por los romanos, pero después se vuelve a restaurar. Esto hizo que Corinto convergieran las bondades provenientes del este y también del oeste, en medio de los procesos y viajes comerciales. Para el siglo II después de Cristo, la ciudad era una de las más finas de Grecia, lo que llevó a la ciudad
a convertirse en un modelo de la decadencia moral. Eso es lo que destaca en la Corintio, la decadencia moral. El término corintiar o vivir a la corintia llegó a ser equivalente a practicar la lujuria. En la época de Pablo, Corinto era una gran ciudad solo superada por Roma, Alejandría y Antioquía. Habían otras ciudades antes de Corintio, en importancia. Roma, Alejandría y Antioquía. Después estaba Corinto. Así de importante era esta ciudad. Y debió de tener aproximadamente entre 100.000 y 500.000 habitantes, dicen algunos autores. Su teatro tenía un teatro y tenía una capacidad para 14.000 personas. Y los juegos ítmicos también, que se celebraban cada 2 años cuando se podía, atraía a las personas de todo el mundo a esta ciudad. También había en la ciudad una magnífica población judía, y con esta población se va a relacionar el apóstol Pablo. Esto está en la provincia de Acaya, tiene costas irregulares y un interior montañoso, las características geográficas de la mayor relevancia para el devenir de esta región. Las características geográficas hicieron de los griegos que formaran una nación políticamente cohesionada, sino que fueran un número de grandes ciudades autónomas que tenían constante conflicto entre ellos. El gobierno originalmente era democrático, luego con el gobierno de Roma se involucraron en el clientelismo romano. Todo se logra por la beneficencia de un superior o de un patrón. Eso en cuanto a la provincia de Acaya. De las cartas, ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo a los Corintios? Tenemos dos canónicas, que es la primera de Corintios y la segunda de Corintios, la canónica. Pero antes de primera de Corintios, el apóstol Pablo escribió otra carta. ¿Y cómo se puede saber de esta carta? Por lo que menciona en 1 Corintios 5:9, capítulo 5, verso 9. ¿Quién lo podría leer esta parte, por favor? Gastón Marco, por favor. Si podemos leer esa porción de 1 Corintios, capítulo 5, verso 11 y el verso 9. A De ver, acuerdo, de acuerdo a ese texto, hay una carta anterior a 1 Corintios. Y esa sería la primera entonces. 1 Corintios 5, 9 y 11 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja, no, perdón. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y el 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, habiéndose llamado hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Muy bien. Habla acerca de una primera carta en 1 Corintios. Esa carta no existe. Entonces esa se le denomina en los eruditos bíblicos la carta A, que se alude en la primera epístola a los Corintios. Esa sería la carta A entonces. Y de esta carta donde le dice no se junten con ninguno que sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aún comáis. Esa carta ya no está, no existe, no se guardó tampoco. No sé, porque bueno, si no se guardó es porque no lo consideraron como inspirada por el Espíritu Santo, solamente esta la consideraron como inspirada por el Espíritu Santo. Después escribió el apóstol Pablo una segunda carta a los Corintios, y esa es la canónica, y, y es la que conocemos nosotros como la de Primera de Corintios. Y después de Primera de Corintios, carta canónica, escribe otra carta, el apóstol Pablo. Y esta carta la escribe con muchas lágrimas. Pero esta carta con muchas lágrimas no es Primera de Corintios, sino que es otra carta. Por lo que menciona Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 3 y 4, esa carta tampoco existe entonces. Esa sería la carta C, y así se le ha denominado. Hermano David, por favor, David Ruiz, si puede leer esa sección de 2 Corintios, capítulo 2, verso 3 al verso 4. Hermano, dijo segunda de Corintio.
Segunda de Corintios, capítulo 2, verso del 3 y el verso 4. Por favor, hermana mía. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿cierto? Correcto. Ya. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Muy bien. En esa sección salude a una carta. Y esta carta parece que fue una carta muy violenta, muy agresiva, que lo escribió el apóstol Pablo, dice acá, con muchas lágrimas. Lo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debiera gozar. Es decir, aquí fue muy, muy violento en cuanto a las expresiones, lo más probable, pero esa carta tampoco está. Y no es Primera de Corintios, es otra carta, con muchas lágrimas. Esa sería la carta C entonces. Y la carta D sería la segunda de Corintios. ¿Por qué no están presentes las otras cartas? Porque no eran inspiradas. ¿Y qué habrá ocurrido? No tenemos idea qué habrá ocurrido. ¿Y cómo se detectaron? Por lo que dice 1 Corintios 5 y por lo que dice 1 Corintios 2. Así se detectaron esas hipotéticas cartas que no están presentes. Quizás fueron cartas muy, muy breves, ¿eh? Solamente aludiendo a un punto, no tan extensa como estas otras. Pero no sabemos más de estas cartas, solamente lo que dice el mismo el apóstol Pablo en esta sección. Los datos proporcionados por las dos cartas canónicas hacen pensar en cuatro cartas entonces escritas por Pablo a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 5-9, Pablo alude a una carta anterior en la que había prohibido a los cristianos de Corintio relacionarse con los impuros. Tendríamos así una primera carta precanónica, y a esa se le denomina la carta A. Luego vendría la primera carta canónica, que correspondería a Primera de Corintios nuestra, que sería en realidad la segunda carta, la B. En 2 Corintios 2, 3, 4, el apóstol se refiere a una carta escrita con muchas lágrimas, que no es Primera de Corintios. Sería entonces la tercera carta C. Seguiría luego la segunda carta canónica, la que se conoce como Segunda de Corintios. Esa sería la C, como la estamos viendo en esta parte. Ahí tenemos una imagen de las ruinas también de Corinto. Muy hermoso acá. Debió haber sido muy hermoso Corintio, con estas piedras como se ve en estas ruinas. Muy bien, hemos finalizado esta parte, mis estimados hermanos. Voy a enviarles a